doctor Máximo Carvajal, y aprovecho para felicitar a todos los agentes aduanales, que ayer fue el día. Sabemos que todos están envueltos en este medio, la gran mayoría en el comercio exterior. Entonces, pues muchas felicidades y vamos a iniciar, si me permiten, para presentar la semblanza del doctor José Manuel Vargas. El doctor José Manuel Vargas ha sido panelista del capítulo 19 del Telecán y ahora el capítulo 10 del TEMEC. Es licenciado, maestro, doctor en Derecho por la UNAM, panelista del capítulo 19 del Telecán y ahora el capítulo 10 del TEMEC, árbitro de la Corte Internacional de Londres, miembro de diversas organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, expresidente de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, vicepresidente de la Comisión Jurídica de CONCAMIN. También ha sido coordinador de la Mesa de Solución de Controversias del Cuarto de Junto del sector privado en las negociaciones comerciales del TEMEC y otros tratados firmados por México, y coordinador de la Comisión de Comercio Exterior y Aduanas de World Compliance Association, articulista también de TLC Magazine México. De hecho, ahorita en la edición que hay, pues ahí tiene un artículo también que lo pueden revisar. Bienvenido, doctor José Manuel. Muchas gracias, doctora. Quiero agradecer, pues, por un lado, la invitación que me formularon tú, doctora Guadalupe Chan, y la licenciada Magdalena Jiménez para estar presente aquí. Y también quiero mandarle, mis respetos y mi admiración de siempre al doctor Máximo Carvajal, porque siempre en estos eventos a mí y a otros colegas nos acompaña y siempre es grato verlo y escucharlo, sus atinados comentarios. Entonces le mando un afectuoso saludo al doctor también. Gracias, José Manuel. Un abrazo con todo afecto, ya sabes. Muchas gracias. Bien, pues si no tienen inconveniente, doctora, ¿empezamos? Sí, se siguen uniendo, pero pues ya vemos bastantes en la sala, así es que adelante, doctor. Bien, excelente. Entonces, le voy a poner en este tamaño la presentación para que se alcance a ver suficiente, aunque las letras están amplias. Bueno, como muchas de las veces tenemos gente nueva, hay cosas que tal vez los que han estado en otros años aquí en Hagamos un Trueque les parezca repetitivo, pero lo hago en beneficio de las personas que no han estado con nosotros anteriormente. Entonces, la presentación, más o menos alrededor de unas 30 imágenes, tiene por un lado la idea de identificar qué son los remedios comerciales y por otro algunos de los tipos de las investigaciones que se llevan en materia antidumping, y luego la mayor cantidad de imágenes, alrededor de unas 15 o tal vez un poquito más, se refieren a cuáles son los resultados del sistema, podríamos decir, a 14 meses. Esto es los 12 de 2025 y los dos que han transcurrido de 2026, donde valga decir en anticipado, aunque tal vez lo repita, me parece que en los últimos 20 años no había habido tal actividad como ha sucedido en estos 14 meses. Bien, avanzo. Y bueno, si de repente sienten que me voy un poquito rápido, les pido que se fijen en el número de imagen, aunque está muy tenue en la parte inferior derecha, pero identifiquen la imagen. Yo procuraré terminar alrededor de 6:40 máximo, con la idea de dar oportunidad a regresar a algunas imágenes si es de su interés. Bien, entonces, primero, comprender que la expresión remedios comerciales es un género realmente amplio que incluye dos grandes rubros. Uno de ellos son lo que le denominamos las investigaciones por prácticas desleales de comercio internacional, y el otro gran rubro las salvaguardias. En el caso del Telecán, estas estaban identificadas las primeras en el capítulo 19,
y las otras en el capítulo 8. Actualmente en el TEMEC solo hay un capítulo para ambas cosas, que es el capítulo 10. En el caso, observarán que en el primer párrafo todo el tipo de medidas que pueden imponerse como resultado de los remedios comerciales. Particularmente en el caso de las investigaciones antidumping, solo las cuotas compensatorias que en la terminología de la OMC se denominan derechos antidumping. Luego, generalmente en el medio, a veces hasta los clientes, te dicen que el dumping es cuando la mercancía importada llega a un precio inferior que la mercancía nacional. Esta acepción está totalmente equivocada porque en antidumping lo que se revisa es el valor normal y el precio de exportación. Entendido el valor normal como aquel precio al que se vende la mercancía investigada en el mercado doméstico. Esto es, si la mercancía es producida en China, el valor normal va a ser la venta de ese producto en el mercado chino. Y ese precio se compara con el precio de exportación, el precio al que llegó a México. Y la comparación, para que sea justa y equitativa, debe de llevarse en ambos casos a realizarle ajustes a los precios para ponerlos ambos a nivel ex fábrica. Esto es, en el precio de exportación se vuelve natural quitar los honorarios del agente aduanal, los servicios que realizaron para efecto de la importación, el flete marítimo, terrestre, aéreo, etcétera. Y en el caso del mercado doméstico podría ser un flete terrestre. Pero repito, la comparación no se hace con el precio de la mercancía nacional, sino de la misma mercancía investigada, venta en el mercado doméstico, venta en el mercado de exportación, en el caso de nosotros, México. Luego, la siguiente parte. Hay una gran variedad de procedimientos especiales identificados en la Ley de Comercio Exterior. Aquí yo solo estoy identificando 3 que se vuelven relevantes para efectos de este tema, que es la actualización de cuotas compensatorias. Por un lado, aunque la ley y el reglamento no lo denominan así, identifico aquí la investigación como ordinaria y a través de ella puede establecerse o no cuotas compensatorias. Cuando se establecen, entonces puede derivar más adelante en el transcurso de los años en lo que sería una revisión anual. Esto no es que cada año se revisen, pero a pedido de las partes, productores, importadores, exportadores, puede suceder que ellos pidan, soliciten una revisión anual. Unos productores pedirán que se incremente. Importadores, exportadores, que se reduzca o que se exente de ese pago. Luego, en el caso del examen quinquenal, ahí sí, estos son obligados. Esto es, diríamos que la vigencia de las cuotas es cada 5 años y dependiendo del resultado del examen quinquenal, pueden permanecer por otro periodo similar o eliminarse, como más adelante comentaré con algunos ejemplos. Luego, en cuanto a los tipos de cuotas, a veces resulta poco entendible leer los términos en los que vienen, pero la idea es comprender que hay distintos criterios de clasificación. Voy a hacer un símil. Si la persona fuera el objeto de análisis y voy a clasificarla según su estatura, voy a clasificarla según su peso, voy a clasificarla según su nivel de estudios, pues tienes 3 criterios de clasificación. Acá sucede lo mismo. Entonces, veremos alrededor de 4 criterios de clasificación. Uno de ellos, las cuotas provisionales y definitivas. Y ahí entiéndase que en una investigación antidumping normalmente hay 3 resoluciones. Una de inicio, otra preliminar y otra final. Solo en las segunda y tercera pueden o no imponerse cuotas y de ahí deriva la terminología. Cosas que resultan extrañas para los primeros que albergan en estos temas es el hecho de que una cuota compensatoria provisional tiene una vigencia de 6 meses y excepcionalmente en algunas investigaciones se extiende por 3 meses más. Pero ha sucedido que cuotas compensatorias preliminares ya no continúan en vigor a pesar de no haberse emitido una resolución final. Y esa es la causa. Segundo,
el hecho de que haya retroactividad en la aplicación de las cuotas compensatorias. Y aquellos que son abogados, conocen el artículo 14 constitucional, dirían que esto es inviable. Pero resulta aquí que ese aviso te lo dan dentro de la resolución de inicio, como se observa en el ejemplo que pongo en la imagen. Esto es, quiere decir, todavía no imponen cuotas, pero te están avisando que si se imponen, estas van a tener ese efecto 90 días antes. Y esos 90 días antes, obsérvese, están contados de la resolución preliminar. Quiere decir, es un evento que todavía no sucede. Las resoluciones preliminares más o menos pueden tomar entre 6 y 9 meses su publicación. Esto implica, repito, que hay un aviso previo desde la resolución de inicio de la aplicación de 90 días previos de haber emitido la resolución preliminar. Y por eso, repito, no cae en la hipótesis del artículo 14 constitucional. Continúo. En el caso de las cuotas definitivas, a diferencia de aquellas provisionales, es lo que yo decía, una vigencia de 5 años. Y así también lo determina el artículo 11 del Acuerdo Antidumping sobre la posibilidad de extender. Hay cuotas compensatorias en México que tienen una vigencia de más de 20 años y algunas en Estados Unidos podrás observar que tienen más de 40 años. ¿Por qué en el caso de México la antigüedad ha sido menor? Bueno, porque el sistema antidumping comenzó después, prácticamente a partir de que México ingresa al GATT, esto es 1986, alrededor de agosto. Entonces, de ahí para acá es que tenemos este tema en el radar de comercio exterior. Luego, obsérvese que en la parte de abajo, en el segundo párrafo, hay dos tipos también de cuotas compensatorias. Unas que se imponen sobre el valor de la mercancía, por eso se denominan ad valorem y normalmente es un porcentaje. La otra es la unidad de medida que viene identificada en la LIGIE, TIGIE, esto es piezas, kilos, etcétera. Entonces puedes tener cualquiera de los dos tipos de cuotas. Avanzando con los criterios de clasificación, hay otro que es a partir de un precio mínimo de referencia. Esto es una caracterización diferente. ¿Qué significa? Y ojo, normalmente un especialista en derecho aduanero te diría, son como los precios mínimos. Y yo te diría, precios estimados. Y la respuesta es no. En este caso, simplemente la autoridad antidumping identifica un precio no lesivo para la producción nacional. Y a partir de ese precio es que decide que si la mercancía ingresa por encima de ese valor, no se causa daño a la industria nacional. Entonces, es permisible, repito, ingresar la mercancía por el precio superior. Si la mercancía resulta que está por debajo de ese precio, entonces se aplicará la cuota compensatoria que se haya establecido y por eso en esta imagen pongo un ejemplo de este tipo de cuotas sobre precio mínimo de referencia. Luego, otro criterio son estas cuotas compensatorias que no vienen denominadas así en la legislación. Le hace acuerdo antidumping, artículo 6 del GATT de 94, ley de comercio exterior, su reglamento. Pero en el medio se le identifica así, como residuales. Esto es, tú tienes normalmente como resultado de una investigación antidumping que la cuota compensatoria se imprime al exportador, la paga en la operación de comercio exterior el importador y las denominadas cuotas específicas. ¿Por qué? Porque a una empresa en particular, como las que están señaladas en los literales A, B, C, D, etcétera, tienes el nombre de la empresa, su nombre completo o comercial o toda la LLC o Incorporated o Company viene en la resolución. Aquí solo estoy poniendo el nombre breve o corto que se dio a la empresa. Pero entonces, esas cuotas compensatorias son específicas para cada empresa. Y observarán en el literal B que de todas las cuotas compensatorias, la residual es la que se impone a las empresas no participantes en la investigación o aquellas empresas que habiendo participado por alguna razón, la Secretaría desechó su información por no cumplir con tales o cuales requisitos. Entonces,
esa cuota compensatoria residual, generalmente en México, es la más alta encontrada en la investigación. Y esto también se vuelve un incentivo para que todo aquel exportador, sea o no enunciado en la resolución de inicio de investigación, participe en ella, porque ya sabe que si no participa, seguro le van a poner la cuota compensatoria más alta. Luego, otro criterio de clasificación tiene que ver con si la cuota es igual al margen de discriminación de precios encontrado, esto es la diferencia entre el valor normal y precio de exportación, o bien la autoridad decide imponer una cuota inferior a ese margen. Alguien pensaría aquí como aquel, no importa que la barda esté muy alta, de nada sirve si con una cuota inferior puedes lograr el mismo propósito. Pero también hay otra forma de mirarlo. Aquellos que son librecambistas pensarían en un criterio distinto de los proteccionistas. Y en este sentido es, ¿qué sentido tiene imponer cuota inferior al margen de discriminación si puedo poner una cuota inferior? El hecho es de que la ley y el reglamento de comercio exterior no lo prevén, pero el acuerdo antidumping sí establece en el artículo 9.1 esta posibilidad. Valga decir que en los últimos años, me parece, tal vez exagero, pero en los últimos 4 años no se ve un ejercicio pleno de esto. ¿Quiénes se quejan de la aplicación de la lesser duty? Pues normalmente los productores nacionales. Esto es, si de la investigación se arrojó un margen de discriminación alto para un productor nacional, ese debiera ser el monto. A la inversa, importador y exportador se verían en un momento dado beneficiados con esa cuota compensatoria inferior al margen de discriminación. Entonces, con eso termino, diríamos, la explicación general de los conceptos, términos que nos interesa para estos efectos. Paso entonces a ver los resultados del sistema. Obsérvese, y aquellos que tengan 10, 20 o más años en el medio, cuando estoy diciendo que hay 19 investigaciones más una reposición de una investigación por decisión judicial en un periodo de 14 meses, estoy seguro que si hacen un recuento, repito, si tiene 5 o 10 años o más en esto, que no había sucedido en época reciente. Luego, me queda claro que hay una gran variedad de productos que pueden, diríamos, extenderse. Siempre se piensa que los productos industriales son los más socorridos, que en el mundo los productos relacionados con el acero son los que tienen la mayor cantidad de cuotas compensatorias. Y algunos químicos también aparecen en el radar. Otros menos relevantes, diríamos, en cantidad de volumen son los agrícolas, pero de cuando en cuando aparecen. Entonces, aquí estoy diciendo 19 investigaciones nuevas, ¿sí?, que se iniciaron en estos 14 meses, obsérvese, y valga decir que yo en la mañana ya tenía preparada la presentación y resulta que le tuve que hacer cambios. O sea, si yo le hubiera mandado la presentación a Magdalena hoy en la mañana, le hubiera dicho, ups, fíjate que hay una nueva publicación en el diario el día de hoy. Y esto también nos hace ver la importancia de que en los temas de comercio exterior, perdón que use estos términos, todos los días salta la liebre. Entonces, es conveniente pensar que las cosas que tenemos aquí no están escritas en piedra, porque las cosas cambian. 2025 es una evidencia relevante, los incrementos arancelarios, bla, bla, bla. Y el tema antidumping es otro. Y reitero, al final de los numerales en el 20, pues va a aparecer la investigación publicada el día de hoy, que además tiene ciertas particularidades que ahorita comento. Entonces, ahí están, por si alguien quiere buscarlas, esta presentación va a estar disponible a ustedes, las fechas de publicación en el diario, por si algún producto les interesa. Luego, la particularidad que tiene la investigación que se inició hoy es que aparte de ser una investigación que busca identificar si hay o no dumping, también va con respecto a saber si Estados Unidos se acredita, está subvencionando la producción de aceros laminados en frío. Y si alguien tuvo oportunidad de revisar
el diario oficial, y si no lo ha hecho, revíselo, va a observar que hay un centenar de empresas involucradas en calidad de importadores y de exportadores. O sea, cuando se dirigen las investigaciones al acero, aparecen en México y en muchos otros países N cantidad de empresas. Luego, hablaba yo de que el sector agrícola normalmente no tiene el mismo volumen que en el caso de los productos industriales y químicos, pero si se fijan bien en el número 16 y en el número 19 tenemos productos agrícolas. Incluso en este caso, estas áreas, estos sectores de productores mexicanos, cerdo y manzanas, son industrias atomizadas. Esto es que hay una gran cantidad de empresas y personas físicas dedicadas a la producción de esos recursos, productos investigados. Y luego en la parte final estoy poniendo otra vez siempre el gran tema en el comercio desde antes que China formara parte en 2001 de la OMC. Muchas de las investigaciones de México, Estados Unidos, Brasil, bla, 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 están dirigidas a China. Nosotros continuamos con esa lógica. Eso empezó en 1986 en México y no ha terminado. Luego, las relaciones comerciales importantes con Estados Unidos también demuestran la cifra de 5 nuevas investigaciones ahí. Avanzo. Luego, en estos 14 meses, cuotas compensatorias preliminares, se está identificando 8. También ves ahí en el numeral 3 un producto agroindustrial. Esto es piñas en almíbar. Y ven incluso las cuotas compensatorias específicas y las residuales. Por ejemplo, en este caso, la residual es todavía un poco mayor que aquella empresa que tuvo un porcentaje de $0.044 por kilogramo. Continúo con esas cuotas preliminares. Los números que están entre paréntesis solo son para contarlas. Ahora, a diferencia del año pasado, decidí agregarles las fracciones arancelarias porque a veces algunos del área les interesa saber qué fracción arancelaria. Pero recordemos, las cuotas compensatorias no se aplican a la fracción arancelaria, se aplican al producto. Quiere decir, si tú persistieras en clasificar el producto en otra fracción arancelaria, independientemente de que no está invocada en la resolución, la cuota compensatoria le aplica. Luego tenemos las definitivas. Obsérvese que hay 4 nuevas cuotas compensatorias, están ahí identificadas. Obsérvese también, repito, que en el caso de calzado, la investigación se identificó a una muestra representativa para efectos de tomar la decisión de imponer las cuotas compensatorias. Algo peculiar, por ejemplo, en la resolución de clavos de acero en rollo, es que las empresas que pidieron esa cuota compensatoria para proteger su sector, su industria, resulta que ahora están vinculadas como importadores de aceros laminados en frío, ¿no? Entonces, obtienen una cuota en noviembre del año pasado y ahorita ya están pensando que a lo mejor ya habían terminado su trabajo, ahora resulta que tienen que participar como importadores de este acero laminado en frío. Bien, entonces estas son cuotas que van a estar en vigor a partir de las fechas indicadas por 5 años y más adelante se verá si continúan o no. Luego, la otra parte. En las revisiones de cuotas, estas que les denominé anuales, algunas empresas han solicitado revisiones, ¿sí? Y entonces, repito, depende quién la presente, van a ser los objetivos que se alcancen. Aquí estoy, por ejemplo, señalando en la 2, bicicletas de rodadas 10 a 20 de diámetro, en las llantas me refiero, y que esa terminó sin modificar la cuota compensatoria. Y en algunos casos, como en la número 3, pasó de 6.40 a 10.84%, ¿no? En el caso de estas revisiones anuales, hay resoluciones de inicio, preliminar y final, ¿no? Y entonces, aquí estoy poniendo las otras 3,
que se expidieron en ese periodo de 14 meses. Bien, avanzo. Luego, en el caso de los exámenes quinquenales, a mí me parece que fue una pifia porque en 20 años más o menos, tal vez más, nunca se había publicado dos avisos sobre la vigencia de la cuota. Y en este caso sucedió que se publica el aviso el 30 de septiembre y luego, varios meses después, se publica un nuevo aviso. O sea, como que a alguien omitió alguna mercancía y decidió incluirse correctamente en fecha posterior. El hecho es de que todas las investigaciones señaladas ahí se iniciaron la mayoría, pero hubo dos que voy a comentar más adelante que no procedieron por la falta de interés de la producción nacional. Y aquí repaso este elemento. Se hace el aviso. Y entonces tú ese aviso, por ejemplo, lo puedes ver el 30 de septiembre de 24. Y ahí se listan todas las empresas, los productos, y se dice cuál es la fecha, plazo máximo para presentarlo. Y esos plazos son fatales. Si tú lo presentas un día después, hábil o un día festivo después, ya no va a contar. Y eso evidenciaría una falta de interés de la industria nacional en la continuación de la cuota. Y me queda claro, hay empresas que luego dudan en mantener su producción nacional o volverse importadores. Hay criterios, políticas comerciales donde el dinero manda y son decisiones muy legítimas de cada industria hacerlo. Pero repito, si no hay interés de la industria, lo más probable es que no se inicie el examen, consecuentemente aparezca un aviso de eliminación de la cuota compensatoria. Entonces aquí tengo los productos, como ya se marca ahí, hay una gran cantidad de inicios de exámenes quinquenales en los 14 meses. Obsérvese, por ejemplo, el número 5, que es sosa cáustica líquida. Fue la primera cuota compensatoria que se impuso en el inicio del sistema, una resolución que tenía un par de hojas al iniciar y ahorita ya está en su sexto examen, ¿no? Entonces eso te daría que si se mantiene 30 años en vigor, ¿vale? Esta que está en el número 13, obsérvese, que ya también está en su segundo examen. Y a veces pueden darse de manera simultánea revisiones de oficio, esto es promovidas por la autoridad, o revisiones a solicitud de parte de las cuotas y sobrevivir o estar de manera simultánea, llevándose una revisión anual que puede durar 12, 18 meses en concluir ese procedimiento, y por el otro lado, simultáneamente estar sucediendo una revisión quinquenal. Eso no es extraño, no es que esté mal, puede suceder. Y otra vez se repite el escenario que habíamos platicado. El mayor objetivo de estas investigaciones siempre sigue siendo China. En el caso de nosotros, el segundo lo ocupa Estados Unidos. Bien, paso a la siguiente imagen. Había dicho, si el productor nacional no muestra interés, y aquí es la evidencia, Torres de Viento. México en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento, pues no sé si exponencial, pero sí significativo versus estar en cero, a tener estos parques eólicos en distintas regiones del país, San Luis, Oaxaca, estados del norte, bla, bla, bla. Pero pareciera, repito, que aquel productor nacional que luchó por ello se dio cuenta que es mejor realizar las importaciones y por eso ya no continuó con su interés en mantener la cuota. Y el otro es discos de aluminio, como se observa.
¿vale? Entonces, a partir de la publicación es que se elimina la cuota compensatoria, ¿vale? Bueno, al día siguiente. Luego, aquellas que mantienen su vigor por 5 años y normalmente todas las resoluciones, salvo error de quien hace o publica la resolución, siempre se dice son contadas a partir. Y para muchos, la primera vez que ven, a ver, explícame cómo es que una resolución que se publica el 12 de febrero del 25, los 5 años de vigencia empiezan a contar del 8 de enero del 24, porque normalmente el año en el que inició la cuota compensatoria y el día y mes se vuelve relevante para saber el cómputo de los 5 años. Quiere decir, tú estás iniciando, diríamos, en los últimos meses del quinquenio. Y si esa revisión quinquenal dura otra vez 12, 18 meses, pues quiere decir que le das esos efectos a la fecha en la que iba a vencer la cuota. Y eso es natural, así te encontrarás todas las investigaciones. En algunos casos se mantiene la cuota compensatoria como originalmente se había establecido y en otros, por temas de paridad cambiaria, situaciones de mercado, bla, 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 puede modificarse el rango y aquí estamos viendo los porcentajes. Entonces, tienes 5 para China, 2 para Corea y 1 para los 3 países que se indican en la parte final de la imagen. Entonces, el hecho de que no participes en una investigación antidumping puede volverse una pesadilla si ves que la cuota pasa el primer examen, pasa el segundo, etcétera, y dices, oye, ¿cuándo se va a acabar? Y a lo mejor, pues es más fácil que acabe tu vida en este medio que las cuotas compensatorias, pensando en lo que ha sucedido en Estados Unidos, que hay cuotas, repito, con varias décadas en vigor, ¿vale? Y a mí siempre que me preguntan, yo mejor participa, oye, que es muy caro, que sí, pero si quieres mantener tus importaciones o recibir exportaciones de esa mercancía, más vale participar y buscar que primero no se impongan las cuotas compensatorias y dos, que en un momento dado sean específicas para la empresa. ¿Por qué? Porque cada empresa exportadora compite con las otras y puede tener precios diferenciados. Luego, ¿qué sucede ahora para los 14 meses que han transcurrido? Tú tienes un aviso de eliminación que se publica en octubre del año pasado y ya de ese aviso ya se iniciaron las primeras dos, como se identifica al cierre del año. Luego, quiere decir que del número 3 en adelante tienes estimados en los que podrá emitirse. No sé por qué no le puse a la 3, pero le voy a poner también antes de enviar la presentación, ¿vale? Entonces, estos son los productos, las mercancías que van a tener exámenes quinquenales durante 2026 y también habría que estar atento. La explicación que ya di sobre China y Estados Unidos se repite igualmente. Bien, pues yo con eso termino mi presentación. Ya había ofrecido disculpas si es que me iba muy rápido. Aquí están mis datos por si alguien después me quiere buscar para algo, pero en principio estoy a sus órdenes para que comencemos un intercambio de preguntas y respuestas y sirva a todos esta plática. Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante, mucha información, como dice, rapidita, pero muy interesante. Sí tenemos por aquí ya, bueno, aparte de felicitaciones y saludos de, de Juan, de Filiberto, también les mando un saludo, gracias. Pregunta Oscar, comenta que con respecto su opinión sobre cuotas compensatorias al aluminio, que si cree que se tenga la capacidad productiva para satisfacer la demanda en mercado nacional. Sí, voy a poner un símil con el caso de manzanas que ahorita está sucediendo. Tú por
años, décadas, no tienes una producción suficiente para abastecer la totalidad del mercado nacional. Eso es un impedimento para que se inicie una investigación, a pesar de que la industria nacional no abastezca, no cubra toda la demanda que tiene el mercado nacional, y no es un impedimento. Porque de algún modo la investigación antidumping procura la subsistencia de la industria nacional, que puede verse dañada por importaciones en condiciones desleales de comercio. Y entonces, el sistema está creado para que se ataque, diríamos, importaciones en condiciones desleales. Entonces, en términos generales, independientemente de una mercancía en particular, si un productor nacional, una industria en su totalidad, no cubre la demanda, no es impedimento para iniciar la investigación y para imponer cuotas compensatorias. Ahora, eh, sí es una preocupación de muchos años y ahora reciente que al imponer cuotas compensatorias no haya una afectación al consumidor. Pero normalmente sucede que cuando se impone una cuota compensatoria, el productor nacional se ve incentivado a incrementar sus precios. Y entonces, consecuentemente, esto resulta dañino. Y esta podría ser una consecuencia negativa en cualquier caso que se impongan cuotas compensatorias. Muy bien, gracias. Pregunta Juan Miguel. Es una empresa IMEX, industrial 100% exportadora. Importa con un pedimento virtual acero de un proveedor nacional, X, XYZ. Debe pagar de nuevo aranceles o cuotas compensatorias que ya incurrió el proveedor nacional. Sí, quisiera responder primero de este modo y me disculpo de estar volteando, pero voy a tratar de poner rápidamente la resolución que se publicó hoy para que identifiquemos algo ahí, ¿sale? Entonces, empiezo respondiendo con la naturaleza jurídica de las cuotas compensatorias. O sea, por un lado, todos los programas que tenemos, los 22 sectoriales más IMEX, son programas relacionados con impuesto general de importación. Esto es facilitar a esas empresas en sus procesos productivos, en un momento dado, la exención de el IGI, ¿vale? Y cuando pensamos en el IGI, estamos pensando en un impuesto al comercio exterior, dijeron los fiscalistas, y entonces esos impuestos están previstos en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Recuerden que ahí hay 4 conceptos, entonces los impuestos caben ahí. Las cuotas compensatorias en términos de lo que dice el artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior, estás hablando de aprovechamientos. Si me regreso al Código Fiscal, los aprovechamientos no están previstos en diríamos, en la categoría de contribuciones, a pesar de ser un ingreso del Estado, ¿no? Entonces, ahí, repito, no mezclar impuesto, IGI, versus cuota compensatoria, porque la naturaleza jurídica es diferente. El siguiente punto tiene que ver con lo que ven aquí. Y esto sucedió más o menos en 1998-99, donde comúnmente, muchas de las investigaciones se dirigían solo a las importaciones definitivas. Y entonces, con unos productos que Minera Outland fabricaba, se generó esa discusión. Oye, es que hay otros mecanismos o medios que suceden en el comercio exterior. Y aquí, ojo oído con lo que voy a responder para esta pregunta de Juan Miguel, porque es bien importante. Si la investigación antidumping no aclara qué tipos de importaciones se van a investigar, entonces te diría, solo se investigan las definitivas y la cuota compensatoria no va a afectar a temporales u otro tipo. Pero vean la resolución de hoy, y lo voy a poner para que no sea leyenda hermana. Aquí están viendo la resolución de hoy, ¿vale?
y vean cómo dice, se van a investigar definitivo, temporal, depósito fiscal, por eso hay tantas empresas automotrices nombradas en esta resolución, ¿sí? Las que están en recinto fiscalizado, ¿sí? Y las de REFE, ¿sí me explicó? Entonces está cubriendo un abanico significativo. Entonces, ante la pregunta es, ¿cómo sé si esas cuotas compensatorias le van a aplicar a tales o cuales importaciones? La propia resolución de inicio preliminar y final te lo va a indicar, ¿vale? Entonces, en este caso yo te diría a todo, ¿me explico? A todo. Porque me faltó decir en el todo, regla octava, ¿no? Que la ven aquí señal. Entonces, esa sería la respuesta. La propia resolución te dice cuáles son las importaciones investigadas y a cuáles se le va a aplicar la cuota. No es común ver este tipo de resoluciones, confieso, pero esto está a todo. Pégale a todo. Adelante, seguimos con las preguntas. Gracias, doctor. Le pregunta Francisco, ¿cuánto tarda la autoridad en poner cuota compensatoria a un artículo a partir de la denuncia de las partes afectadas? Normalmente le decimos solicitud de investigación y entre esa solicitud de investigación y la resolución de inicio puede tomar 3, a veces hasta 5 meses exagerado, el inicio. Luego, ya que tú te enteras por el diario oficial que se inició, el plazo máximo son 18 meses. El acuerdo antidumping por ahí, el artículo 5.12, señala ese plazo. En cambio, la ley de comercio exterior y su reglamento se orientan a 220 días hábiles, pero por las cargas de trabajo se ha reducido significativamente el personal de la UPSI, Secretaría de Economía, para estos efectos. Normalmente se van al plazo máximo que son 18 meses, ¿no? Y esto, valga decir, sucedía incluso antes de este programa de austeridad republicana o franciscana. O sea, simplemente era algo que sucedía comúnmente por la cantidad de partes interesadas, la cantidad de información, lo complejo de los asuntos. Siempre lleva más de una. O sea, difícilmente entre el inicio y el final ves que terminen en un año o 14 meses. Generalmente se van a 18 meses. Pero no perdamos de vista, la preliminar se va a publicar y esa puede establecer cuotas compensatorias. Y esa, el rango varía al día de hoy, si vemos la estadística 2025, 7 a 9 meses. Muy bien. Le pregunta también Oscar si la cuota compensatoria se pagó a la entrada en manera definitiva y posterior se transfiere a través de un virtual, ¿se debe volver a pagar la cuota? La respuesta sería no. Si ya se pagó la cuota, la idea sería acreditar ese pago. O sea, solo uno. Muy bien, muchas gracias. Pues aprovecho a invitar al doctor Máximo a que abra su micrófono. Gracias, Guadalupe. Bueno, José Manuel, una gran erudición definitivamente. Y además quiero destacarlo a todos los colegas que están en esta reunión. Vean ustedes el grado de actualización que tiene el doctor José Manuel Vargas Menchaca. Hoy nos presenta precisamente una resolución de compensatoria que fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación. Eso demuestra su capacidad, su valía, su conocimiento, su entrega al comercio exterior y que es un agente, un gran maestro y un agente muy responsable en esa materia. Me enorgullece, José Manuel, ser tu colega, ser tu amigo y compartir
algunas experiencias contigo como esta. Muchas felicidades. Sé que siempre serás igual porque tienes precisamente ese don de tener como una gran divisa la actualización profesional y por eso eres un gran catedrático en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Felicidades, José Manuel. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco siempre sus palabras, son un aliento para mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, pues hemos llegado al fin. Bueno, por aquí. Fíjate que veo por ahí que Héctor Sí, Castro hizo una pregunta sí, ahí sí, sí. en los panelistas. Entonces, Ajá. fíjate que es una pregunta bien interesante Sí, adelante. porque él está preguntando acá la cantidad de casos. Entonces, nosotros, yo decía, el tema de cuotas compensatorias se vio en el capítulo 19. Ahorita a lo mejor me pueda fallar un poco la memoria, pero entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, hablaría de alrededor de 180 casos de paneles tramitados al amparo del capítulo 19. Y si revisamos hoy el capítulo 10 y lo comparamos con el capítulo 31 del mecanismo laboral de respuesta rápida, aquí están los números en capítulo 10 y acá están de capítulo 31, mecanismo laboral de respuesta rápida. El hecho es de que tienes casi, y también me puedo colocar ahorita un poco en el número, 36, 37 asuntos del mecanismo laboral de respuesta rápida, capítulo 31, cuando el capítulo 20 del Telecán tuvo 3 en los 25 años en vigor. Claro, no existía el mecanismo laboral de respuesta rápida, pero es el 31 de hoy, es el 20 de antes. Y en el 19, en estos 5 años y medio que llevamos, exagero si hay 6 casos de capítulo 10. O sea, hay sequía en capítulo 10 respondiendo la pregunta de nuestro querido amigo y maestro Héctor Castro. ¿Vale? Gracias. Un saludo al maestro Héctor, Sí, seguramente igualmente le no pudo mandamos un subirse abrazo. ahorita de panelista, pero muy bien, muchas gracias. Bueno, y gracias a todos los que se han sumado a esta plática de Hagamos un Trueque. Y vamos a entregar el reconocimiento al doctor Vargas. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al doctor José Manuel Vargas Menchaca por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Nuevas investigaciones antidumping y actualización de cuotas compensatorias el día 16 de febrero de 2026 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Pues muchísimas gracias, doctor. Les recordamos a todos que pueden ver eh, la información de la plática, de todo el material que nos comparte el doctor Vargas y de otras también sesiones en el canal de WhatsApp de TLC Asociados. Así lo buscan, se meten en canales en WhatsApp, TLC Asociados, y ahí van a encontrar el material y van a poder también bajar su reconocimiento de participación. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y vamos a tener, pues precisamente al maestro Héctor Castro. Aquí lo vamos a tener de ponente el próximo miércoles. No se lo pierdan. Hasta luego. Hasta luego, Que bye. pasen buena tarde. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego, bye.